¿Alguna vez has deseado ser alguien que no se quiebre, alguien a quien no le afecten las críticas, el rechazo, la pérdida o la traición? ¿Alguna vez has soñado con el momento en que finalmente dejarás de sentir ese sufrimiento interno, esa angustia que te consume, aunque afuera todo parezca estar bien? Tal vez te sientas agotado de intentar agradar a todos, de mantener una imagen que exige un esfuerzo constante, cuando lo único que realmente anhelas es descansar, aunque sea por un instante, de la presión de ser intocable. Pero hay algo que quizás nadie te ha dicho aún: mientras tratas de evitar el dolor, este continuará controlándote. Mientras intentes adormecerte, protegerte o esconderte, seguirás siendo prisionero de todo lo que sucede a tu alrededor, de las palabras que te hieren, de las acciones que te decepcionan, de los silencios que te destruyen por dentro. Esto no es debilidad, es la realidad de muchas personas. La diferencia radica en que algunos lo ocultan mejor que otros. Uno de los grandes pensadores de la psicología profunda, Carl Jung, dijo que no somos lo que nos sucede, sino lo que elegimos llegar a ser. Y aquí se encuentra la clave: no se trata de protegerte del mundo, ni de volverte frío, indiferente o inaccesible, se trata de integrar. Se trata de traer a la luz todo aquello que te afecta en la oscuridad. La verdadera fortaleza no reside en la ausencia de dolor, sino en la plena conciencia de quién eres, incluso cuando estás herido. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Este mensaje está dirigido a ti, que estás cansado de lastimarte constantemente, ya sea con otros o contigo mismo. Es para ti, que sientes que siempre estás en desventaja emocional, como si otras personas tuvieran un poder sobre ti que no comprendes. Quiero mostrarte que las cosas no tienen por qué ser así, pero para lograrlo, necesitarás enfrentarte a algunas realidades difíciles de aceptar. Y tal vez, por primera vez, este dolor te llevará a la libertad. ¿Crees que lo que te duele proviene de afuera? ¿De las acciones de los demás, de las palabras mal dichas, de los abandonos que has sufrido, de las traiciones inesperadas? La verdad, aunque dura, es esta: nada de eso tiene el poder de herirte, a menos que ya haya una herida abierta dentro de ti. Lo que realmente te duele no es lo que los demás hacen, sino lo que esas experiencias despiertan en ti. Es la historia que te cuentas sobre ellas, el viejo trauma que nunca ha sido sanado, el vacío que cubres con orgullo, con fuerza, con la necesidad de parecer bien. Jung nos enseñó que el dolor que sentimos en respuesta al mundo exterior es simplemente un reflejo de lo que aún no hemos integrado en nuestro mundo interno. Por eso, algunas personas pueden atravesar situaciones devastadoras y mantener la calma, mientras que otras se derrumban por un simple comentario. No se trata de lo que sucede, sino de dónde te afecta. Aquí llega una verdad incómoda: aún sufres tanto porque, en algún nivel, crees que puedes controlar cómo el mundo debería tratarte. Sigues esforzándote por ser lo suficientemente bueno, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente comprensivo, como si eso asegurara que nadie te lastimará. Pero el control es solo una ilusión. Mientras te aferres a él, vivirás en constante tensión, tratando de predecir lo impredecible, intentando evitar lo inevitable. ¿Quieres dejar de sufrir? Entonces, deja de protegerte del sufrimiento. Lo que necesitas no es más control, sino más conciencia. Mientras sigas creyendo que las personas deben cambiar para que dejes de sentir dolor, seguirás siendo esclavo de las acciones de los demás. Tu libertad comienza cuando comprendas que todo lo que proviene del exterior solo tiene poder si encuentra resonancia dentro de ti. Y es aquí donde se encuentra el verdadero campo de batalla, el inconsciente. Lo que no ves, no entiendes ni dominas, te controla. Eso es lo que exploraremos más adelante. Prepárate para profundizar, porque es ahí donde comienza la verdadera transformación. Si este contenido resuena contigo, suscríbete al canal para seguir descubriendo más. La mayor mentira que te han contado es que tienes control sobre tu vida. Cuando despiertas, te das cuenta de que no es así,
al menos no mientras sigas viviendo en piloto automático, reaccionando sin saber por qué, sintiendo sin entender de dónde provienen esos sentimientos, tomando decisiones que luego saboteas. Jung lo dejó claro: hasta que hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y eso es precisamente lo que te está ocurriendo ahora. El dolor que sientes, la ira que surge de la nada, la tristeza que te invade sin explicación. Nada de esto es aleatorio. Son mensajes provenientes de partes de ti que han sido olvidadas, ignoradas o reprimidas. Jung describió este territorio oscuro como el inconsciente, y no es solo una nube de pensamientos vagos, sino una fuerza activa, un sistema de recuerdos, traumas, deseos y miedos que no quieres enfrentar, pero que siguen dictando lo que sientes y cómo actúas. ¿Te preguntas por qué ciertas palabras te destruyen mientras que otras personas no parecen verse afectadas? Es porque esas palabras tocan puntos sensibles dentro de ti, que siguen vivos. Y si siguen vivos, es porque nunca los has enfrentado. Los has ocultado bajo la alfombra psicológica y ahora sigues tropezando con ellos. Jung decía que no podemos cambiar nada hasta que lo aceptemos. La condena no libera, oprime. ¿Y qué has estado haciendo tú? Juzgándote, reprimiéndote, callándote, como si eso resolviera algo. La verdad es que el inconsciente no desaparece solo porque lo ignores, simplemente encuentra formas más peligrosas de manifestarse, en relaciones tóxicas que repites, en patrones de autosabotaje que no puedes romper, en ansiedades y miedos que surgen cuando todo parece estar bien. Esto no es mala suerte, es tu inconsciente tratando de despertarte, pero tú insistes en permanecer dormido. ¿Quieres dejar de ser una persona herida? Entonces, deja de huir de lo que hay dentro de ti. Mientras sigas inconsciente, serás una marioneta de tus emociones. Y cuanto más intentes protegerte del dolor exterior, más vulnerable serás al dolor interior. Pero hay una salida, y no está en defenderte. Está en integrarte. Porque volverse intocable no es un acto de resistencia, sino de autoconocimiento profundo. Esto es lo que exploraremos a continuación. ¿Realmente significa ser alguien inquebrantable? ¿Y por qué esta fuerza no proviene de una armadura, sino de la aceptación? Sigamos explorando. La mayoría de las personas creen que la única manera de evitar el dolor es cerrándose en sí mismas. Construyen muros, crean máscaras, desarrollan una armadura emocional y pretenden que nada les afecta. Dicen: ya no me importa, no podría importarme menos, pero por dentro siguen sangrando. Siguen siendo corroídas porque el problema nunca fue sentir, sino no saber lo que se siente ni por qué. Esto solo le sucede a quienes aún no se conocen a sí mismos. Jung fue claro al decir: conoce todas las teorías, domina todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sé solo otra alma humana. Esa alma humana que intentas esconderte detrás de un carácter fuerte, controlado e invulnerable, está gritando para ser vista. Volverse emocionalmente fuerte no tiene que ver con ser frío, no se trata de ignorar el dolor, evitar el conflicto o fingir indiferencia. Implica integrarse, aceptar, sacar a la luz todo lo que has mantenido en la oscuridad. No te vuelves intocable al crear una barrera entre tú y el mundo. Te vuelves intocable cuando te das cuenta de que nadie puede tocar lo que ya ha sido abrazado dentro de ti. Cuando integras tus sombras, tus miedos, tus defectos e inseguridades, dejas de reaccionar ante todo lo que observas. Eliges no ser una marioneta emocional, y eso es verdadera libertad. Jung lo llamó individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, no lo que otros esperan de ti, ni lo que pensabas que debía ser para ser aceptado, sino lo que emerge desde tu interior. En el encuentro de la luz y la sombra, entre el ego y el inconsciente. La individuación no es un proceso de perfección, decía Jung, sino de integración. No necesitas convertirte en una mejor persona, solo volverte completo. Y aquí está el secreto que nadie te dijo:
cuanto más huyes del dolor, más te persigue. Cuanto más intentas no ser afectado, más frágil te vuelves. Pero cuando enfrentas tus propias heridas, cuando aceptas quién eres, con todo lo que es bello y feo, noble y vergonzoso, nada externo tiene el poder de desmantelarte. Este camino, sin embargo, requiere coraje, coraje para mirar hacia adentro, para abandonar las máscaras, para sentir. Porque es precisamente en el dolor donde se esconde la clave de la transformación. Esto lo descubriremos en la siguiente parte, cómo el sufrimiento, lejos de ser un enemigo, puede convertirse en la puerta hacia tu verdadera fuerza. Sumerjámonos más profundo, esta vez sin miedo. Aprendiste a odiar el dolor desde pequeño. Te enseñaron que sufrir es un signo de debilidad, que llorar es una pérdida de tiempo, que sentir demasiado te hace vulnerable. Así, comenzaste a correr, a evitar, a negar. Pero cuanto más huyes del sufrimiento, más te persigue, y la peor parte es que cambia de forma, se disfraza de ansiedad, ira, apatía, aburrimiento o impulsos autodestructivos que ni siquiera entiendes de dónde provienen. El dolor ignorado no desaparece, solo cava túneles dentro de ti hasta que un día, sin previo aviso, todo se derrumba. Jung vio el sufrimiento de una manera completamente distinta. Él creía que el dolor era el mensajero del alma, la alarma del inconsciente, el lenguaje que el ser utiliza para llamar tu atención. Decía que la depresión es como una dama de negro, si aparece, no la alejes, invítala a sentarse, ofrécele un café y escucha lo que tiene que decir. Pero no la escuchas. Te silencias, te distraes, te mantienes ocupado, te adormeces, haces todo lo posible para evitar mirar lo que realmente importa. ¿Qué es este dolor que intenta mostrarte? La verdad es que el sufrimiento duele tanto porque todavía estás en guerra contigo mismo. Aún hay una parte de ti que desea crecer, mientras otra quiere mantener todo igual. Algo dentro de ti clama por transformación, pero tu ego, acostumbrado al control, intenta sofocar ese llamado. Es en esa fricción donde nace el dolor, porque el cambio duele, el crecimiento duele. Soltar viejas creencias, cortar lazos tóxicos, permitir que muera lo que ya no te sirve, todo esto es un duelo, un proceso interno de muerte y renacimiento. Pero es precisamente en este espacio de ruina donde algo nuevo puede nacer. Porque cuando todo en ti se deconstruye, cuando las certezas se desmoronan, cuando el dolor deja al descubierto tu vulnerabilidad, finalmente puedes ver quién eres realmente, sin las capas de protección, sin la actuación, sin la máscara. Y en ese preciso momento, el sufrimiento se convierte en algo sagrado, porque te pone de rodillas ante lo único que te puede liberar. Yo no entendía que el sufrimiento no es un fallo del sistema, es parte del proceso. El dolor no es el final del camino, sino el comienzo del viaje hacia la individuación. El problema es que la mayoría de las personas se dan por vencidas antes de cruzar ese oscuro valle. Huyen, se distraen, regresan a la superficie. Pero tú no. Si has llegado hasta aquí es porque estás listo para cruzarlo, y en la siguiente parte exploraremos cómo ocurre este proceso de cruce, cómo transitas el camino de la individuación, sin importar lo solitario y brutal que pueda parecer. Es lo que finalmente te libera. Continuemos. Se está profundizando ahora. Pocas personas tienen el coraje de iniciar el viaje de la individuación y aún menos tienen el coraje de completarlo. Porque este camino no promete comodidad, no ofrece garantías, no protege tu ego, lo destruye. Jung se refirió a la individuación como un proceso para convertirte en quien eres, pero esto significa, sobre todo, desaprender lo que crees que eres. Y eso duele más que cualquier rechazo externo, porque empiezas a darte cuenta de que mucho de lo que te definía hasta ahora era solo una ilusión. No eres tus logros, no eres tus traumas, no eres la imagen que construiste para ser amado, respetado o admirado. Todo eso lo creaste para sobrevivir. Pero sobrevivir no es vivir, y la individuación es el llamado de la vida más allá de la mera supervivencia.
Es cuando el inconsciente empieza a empujar todo lo que ha sido ocultado. La individuación implica la disolución de la persona, esa máscara que Jung describió como una construcción social y colectiva. En otras palabras, será necesario desprenderte de tu propia piel para descubrir lo que yace bajo ella. Es en este proceso donde comienzas a volverte intangible, no porque nada te afecte, sino porque ya has sido forjado en el fuego. Te has enfrentado a tus propios miedos, has observado tu vergüenza, tu ira, tu necesidad, y has dicho, te reconozco, pero ya no me controlas. Es esta claridad interna, esta lucidez frente a tu propia oscuridad, la que te proporciona una fortaleza que no depende de la aprobación, el reconocimiento o el control de los demás. Ya no necesitas ser amado por todos, ni ganar cada discusión, ni parecer fuerte. Sabes quién eres, y nadie puede arrebatarte eso. La verdadera protección emocional no es un caparazón, es un núcleo, la integración de todas tus partes en un centro de conciencia que se mantiene firme ante cualquier tormenta. Puedes sentir dolor, pero ya no te rompe, puedes estar herido, pero no te pierdes. Has dejado de ser reactivo y te has convertido en un ser completo. Has dejado de vivir en la superficie y has comenzado a habitar las profundidades. Sin embargo, esta profundidad conlleva un precio, la soledad. No porque estarás solo, sino porque pocas personas pueden acompañarte en este viaje. La mayoría permanece atrapada en la superficie, aferrada a máscaras y al miedo de sentir. Y cuando empiezas a liberarte, inevitablemente te distancias. Pero este distanciamiento no es rechazo, es maduración. No te alejas por orgullo, sino porque ya no encajas en el lugar donde antes te ocultabas. Esto nos lleva al punto culminante de este recorrido, la conciencia como escudo. No es la fuerza lo que te protege, sino la claridad. Esto es lo que exploraremos en la última parte, la conciencia como el único estado en el que nada, absolutamente nada, tiene poder sobre ti. Ahora que has llegado hasta aquí, es fundamental decir algo con total claridad, nada te protegerá del sufrimiento externo si sigues ignorando lo que sucede dentro de ti. Las palabras seguirán hiriendo, los rechazos continuarán lastimándote, las pérdidas te seguirán golpeando, hasta que despiertes. Y el despertar no es un evento mágico, es una elección diaria. Es mirar hacia adentro incluso cuando duela, es asumir la responsabilidad de lo que sientes sin culpar a los demás, al pasado o al destino. Jung decía que lo que resistes persiste, pero lo que aceptas se transforma. Has pasado toda tu vida resistiendo el miedo a no ser suficiente, el vacío del rechazo, el dolor de la soledad, la angustia de no sentirte visto. Pero, ¿qué hiciste con eso? Te ocultaste, te silenciaste, trataste de controlar todo, intentaste ser perfecto, trataste de ser fuerte. Y todo esto te ha llevado aquí, agotado, cansado de luchar contra el mundo y contra ti mismo. Ahora sabes que la verdadera inmunidad emocional no es dureza, sino claridad. No se trata de crear una armadura, sino de expandir tu conciencia. Cuando entiendes tus detonantes, tus patrones, tus heridas, las acciones de los demás pierden el poder de destruirte. Aún sientes, pero ya no te ahogas, aún sufres, pero no te pierdes, y eso lo cambia todo. Lo que te protege no es evitar la vida, sino sumergirte en ella profundamente. Los que viven en la superficie se lastiman con cada ola. Los que se sumergen saben que bajo el agua hay silencio, estabilidad y poder. Y allí es a donde te diriges. Cuando comienzas a vivir desde ese lugar de integración, presencia y aceptación, el mundo podrá intentar derribarte, pero ya no encontrará dónde golpearte.